combinatoria. ¿Qué era lo último que vimos la anterior clase? Funciones. Funciones. ¿Tiene alguna pregunta sobre funciones? ¿Alguna duda? Licenciado, en caso de que, digamos, no se ha dado una tarea, ¿ve? Y uno no era función, una elección no era función, entonces se puede determinar el rango y la imagen, el dominio. Sí, sí, sí se puede porque es relación. Toda función siempre es relación, ¿no? Entonces, y una relación tiene dominio, o sea, tiene dominio y imagen también. Ya, licenciado, eso no va a ser a. Mi duda de mi licenciado era preguntar si es que una función aún con variantes, es decir, solo con variantes, sin ninguna terminología definida como números o letras, solo X y Y, Sí. sin definición, tiene rango e imagen. Si representa, cuando decimos X, es un objeto indeterminado, ¿ya? Y si decimos Y, también es un objeto indeterminado. Indeterminado quiere decir que no está determinado, no sabemos qué tipo de objeto. Pero si me dices que X pertenece al conjunto de los números reales, entonces ya tengo una idea exacta de cuál es el recorrido de la variable X. O sea, que sigue siendo indeterminado, pero ya sé que estoy seguro que va a ser un número real, solo que no está determinado. Y puede ser cualquier número real que yo imagine, si me dicen que pertenece a E, ¿no? Si me dijeran X pertenece al conjunto de números naturales, entonces yo ya sé cuál es el recorrido o los posibles valores de X. Sigue siendo indeterminada la X, ¿no? Pero ya sé que puede tomar o asumir los valores 1, 2, 3, o sea, solamente números enteros positivos, ¿no? Cuando dice X pertenece a N. Si X pertenece a Q, que es conjunto de números racionales, quiere decir que X representa un número, y ese número es un número racional. Eso quiere decir que X no podría representar a un número irracional, por ejemplo, o a un número complejo. Entonces, ¿cómo sería su rango de imagen de una indeterminante así, sin Depende definición? de, por eso, no sabemos mientras no esté bien definido, ¿no? Solamente lo único que sé es cuál es su posible valor. Si tomamos y decimos que los posibles valores son todos los números reales, entonces el dominio es todos los reales. Si digo es el conjunto de números naturales, entonces el dominio es el conjunto de números naturales, ¿no? ¿Me dejo entender? Si digo números enteros, solamente números enteros, o sea, enteros positivos, enteros negativos, incluido el cero. Ese es el recorrido o rango, también se llama recorrido, rango o dominio, lo que quieres llamar, de la variable S, ¿no? Son los posibles valores que puede asumir. Si yo digo X pertenece a X, es un objeto que pertenece al reino animal. ¿Cuál es su rango? ¿Cuál es su recorrido? ¿Cuáles son los valores que puede asumir esa idea? ¿Tienes idea o no? Si te digo que X pertenece al conjunto de objetos animales. Cualquier animal. Que exactamente cualquier animal está indeterminado, pero tiene que ser animal, no puede ser persona, ni puede ser cosa, ¿no? Entonces ya tenemos una idea. Ese sería el recorrido, serían todos los nombres de los animales que te imaginas, que no nos imaginamos y que ves que ni siquiera conocemos, ¿no? Esa es la idea del símbolo X, y exactamente lo mismo del signo de la letra Y, del símbolo Y. Y cualquier otro símbolo, es la idea, solo que estamos acostumbrados a utilizar como símbolos indeterminados a la X y la Y por costumbre, nada más.
pero puede ser cualquier otro símbolo, inclusive puede ser un cuadradito o un redondito o el signo que tú te imagines, o el símbolo que tú te imagines, símbolo así, ¿no? Entonces esa es la idea y cuando digo Y está en función de X, eso ya es otra cosa. Ahí hay dos variables, hay dos indeterminadas. Se llama variable o indeterminada, también es lo mismo, sinónimo. Por lo menos por el momento vamos a considerar como palabras sinónimas. Si digo Y, el símbolo Y está en función del símbolo X, y Y es una indeterminada que representa a un número real. O sea, el recorrido de Y es el conjunto de números reales. Y el recorrido de la variable X es también el conjunto de números reales, si digo que X pertenece al conjunto de números reales, pero son indeterminados. Entonces, tengo ahí dos variables, o dos indeterminadas, la Y y la X. Y generalmente, cuando definimos de la siguiente manera, decimos Y es igual a 2X más 1, por ejemplo. Ahí está definida la regla de la relación. Entonces ya sabemos que si a X le damos un valor, un número real, inmediatamente podemos hallar el correspondiente valor Y, su correspondiente valor Y, ¿no? Y el valor de Y, ¿de quién depende? Del valor que le asignes a X. Por eso decimos que la variable Y es variable dependiente y la variable X es variable independiente. Y por esa razón también decimos que Y está en función de X. Y igual a f de X, normalmente se escribe así, ¿no? Y igual a f de X. F de X es la regla de formación, o sea, la regla que te permite relacionar Y con X. Ese es el significado de los símbolos X y Y, que pueden ser, en lugar de X y Y, pueden ser otros símbolos, el símbolo que tú quieras. El significado es el mismo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sincero. Bien. Ahora vamos a ver otra función, una función especial. En este caso la función se llama factorial y se simboliza no por una letra, sino por un símbolo de admiración como está aquí. Entonces vamos a definir la función factorial. Precisamente esta función no estamos utilizando con la letra F, ni G, ni H, ni esas letras que hemos estado usando anteriormente en el tema de funciones. Utilizamos este símbolo, lo que les dije a ti. Podemos utilizar cualquier símbolo, pero el símbolo que se ha elegido para esta función factorial es este, factorial. Tenía que escribir, se lee como factorial. Sí, como factorial, función factorial o simplemente factorial, ¿no? Esta función factorial tendría que escribir, para hallar su imagen, por ejemplo, tendría que hallar el factorial de X, ¿no? O X factorial. Son convenios de notación simplemente, ¿no? Entonces, pero representa una función. La idea es esa, ¿no? Es una función que relaciona elementos del conjunto de números naturales incluido el 0 sobre el conjunto de números naturales. O sea, el conjunto de partida, aquí está en recuadro. En lugar de
f, que es normalmente la que utilizamos para la función, hemos utilizado el símbolo, este simbolito, ¿no? Signo de admiración. Sería función factorial. Esta función factorial aplica elementos de este conjunto del z. ¿Qué significa esta notación? Significa que son los números enteros positivos, incluido el cero. El cero saben que no tiene signo, ¿no? No es ni positivo ni negativo. Pero para este caso particular, para esta función en particular, se está incluyendo el cero. Entonces, desde el conjunto de números enteros positivos sería el 0, el más 1, el más 2, más 3, más 4, más 5, hasta el infinito. Ese es el conjunto de partida. Y el conjunto de llegada es el conjunto de números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? A partir del 1. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, a esta función le hace corresponder a cada elemento de este conjunto, del primer conjunto, a cada número entero positivo, incluido el 0, le hace corresponder un número natural. Tal que la imagen de n, que es un elemento que pertenece a z sub 0 más, se escribe así. Es la imagen de n por esta función factorial. Convenio de notación. Este es un convenio de notación. Un poco que, a pesar de ser función, teníamos que haber escrito factorial paréntesis n. Pero no se escribe así. Por comodidad se ha adoptado esta nueva notación, ¿no? Se lee imagen de n por la función factorial. El valor de esta función tiene que ser un número natural, no puede ser otro número. Entonces, dice, si n vale 0, si n fuera 0, entonces el valor de la función ha de ser 1. Si n fuese igual a 1, entonces el valor de esta función, de la función factorial, sería 1 también, ¿no? Entonces, el 0 y el 1 tienen el mismo valor, que es el 1. ¿Y cómo se obtiene la imagen de un valor que no sea el 1? Por ejemplo, el 2. El 2 sería, se aplica esta definición, se multiplica el 2 por el 2 menos 1. ¿Cuál sería el 2 menos 1? N vale 2. No, estamos calculando el 2 en vez de n, estoy calculando factorial de 2. Y eso se calcula de esta manera. ¿Qué significa? Que si en lugar de n escribo 2, entonces aquí tendría que escribir 2. Por, se sobreentiende multiplicación aquí, factorial de n menos 1. N, ¿cuánto? Hemos dicho que vale 2. 2 menos 1 sería 1. Entonces sería 2 por factorial de 1. Y 2 por 2 no es, ¿cierto? Y es un número natural. Entonces, esta es la regla de formación y tenemos que aplicar esta fórmula para calcular el valor de cualquier número entero positivo, o sea, su factorial correspondiente. Ejemplos. Factorial de 0. ¿Por qué he escrito igual? ¿Por qué he escrito? Vale. ¿Por qué escribo 1? Factorial de 0 dice que es igual a 1. ¿Por qué razón? ¿No sería 0, dice? No. Eso quiere decir que tienes que volver a leer esta definición. A ver, significa que no has comprendido la definición, pero mejor, porque así reflexiona.
así haces funcionar tu mente, tus razonamientos. Nada es fácil, todo cuesta. Te va a costar, pero tienes que interpretar. Si interpretas esta definición, esto es definición, esto que estoy mostrando aquí, ¿no? Definición de la función factorial. ¿Qué dice la definición de la función factorial? Dice esto, ya te he explicado, ¿no? Ahora, si no has entendido la explicación, trata de volver a revisar esta definición y qué significa cada uno de estos, ¿no? Lo que te he dicho en forma oral está escrito aquí. Oralmente es posible que no me hayas comprendido, pero... Sí, dicen, ahí dicen si n es igual a cero, entonces 1. Perfecto. Entonces, si te preguntan, factorial de 0 es igual a 1, y yo te pregunto por qué, ¿cuál sería tu respuesta? Por definición, Exactamente, eso, y de ahí también, no tiene nada más que explicar. Por definición. Ya sabemos que las definiciones son proposiciones, y las definiciones son proposiciones con valor de verdad, no hay que demostrar ahí, solamente se acepta. Cuando se dice por definición, se sobreentiende que es el valor de verdad de la proposición llamada definición, se acepta como verdadero y sin ninguna otra explicación, ¿no? Por convenio en realidad. Entonces, ahora, ¿es correcto este autor? Dice factorial de 1. Sí, licenciado. Sí es correcto, licenciado. ¿Por qué? Por definición. Por definición. Les pregunto si es correcto el otro. sí es correcto, licenciado. También, ¿por qué? Es correcto, sí, ¿por qué? Por definición también, ¿no? Sí, dice, Ya. Entonces, porque dice, en lugar de n, ¿qué está escrito? Está el 2, ¿no? Entonces escribo el 2, aquí está el 2. Y multiplicado por factorial de, en vez de n sería 2, y 2 menos 1 sería 1. Por eso escribo aquí 1 factorial. Y eso es por definición. Y el otro, esta otra igualdad, el 2 por 1 factorial es igual a 2, dice. ¿Es verdad eso? Esta parte es verdad, por definición. Ahora, esta otra igualdad es igual. ¿Es verdad? ¿Y por qué es verdad? Ya, ¿y por qué? Es igualdad porque 1 factorial es igual a 1 y 2 por 1 es 2. Nada, correcto. ¿Y esta otra? Es correcto. Es correcto. ¿Por qué razón? La primera igualdad, por definición, la primera igualdad. ¿Y la segunda igualdad? Por lo que mismo ha dicho el compañero también, porque por factorial, que es 1, siempre va a repetirse el mismo número. No, ahora factorial de 2, ¿cuánto es? 3 es, 3 está bien, ¿cierto? Ahora factorial de 2, ¿cuánto es? El factorial de 2 es 2, licenciado. Ya hemos calculado antes, ¿no? Ya hemos calculado factorial de 2 es 2. Entonces, 3 por 2 igual a 6, ¿no? Etcétera. Así podríamos ir calculando. Factorial de 4, ¿cómo escribiría? Factorial de 4.
A ver, por definición, factorial de 4, ¿a qué sería igual? A 3. A ver, ¿qué dice la 4. definición? Igual a Fíjense, 12. 4 por 3. 4 ya. Sería 4 por esta parte de la definición, ¿no? Factorial de n es igual a n por factorial de n menos 1. En este caso, en vez de n es 4. 4 por 3 factorial. 3 factorial. Y ya sabemos cómo es, cuál es el valor de 3 factorial, por lo que habíamos calculado anteriormente. 12. 3 factorial, ¿cuánto es? 3. 6. 6, 6, aquí está factorial de 3, 6. Y 24 sería. 4 por 6, 24. Vale, 24. Y así podríamos seguir indefinidamente. Hay una propiedad que facilita el cálculo. Y ustedes se han debido dar ya cuenta de los seguidores que hemos hecho aquí, ¿no? Dice que por una propiedad factorial de n es igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta pasar por el 3, 2 y 1, hasta llegar al 1. ¿Se entiende? Si se entiende, entonces me dicen de este ejemplo 2. Quiero calcular factorial de 4. No como está aquí. Aquí hemos calculado factorial de 4. Pero ahora quiero aplicar esta propiedad. Quiero aplicar para calcular factorial de 4. ¿Cómo tendría que escribir? Sería 4 por 3 por 2 por... Ya, 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Qué sería? Y lo mismo sale 24. ¿Cuál sería factorial de 5? Cinco por 4 por 3 por 2 por 1. Ya, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso es igual a 120, ¿no? Y así sucesivamente podrían calcular. Y vamos a ver. Licenciado, una pregunta. ¿Lo podría hacer hasta solo por 2? Porque por 1 es el mismo número, ¿no ve? A ver, disculpa, no estoy entendiendo. A ver, ¿cómo es por 2? Excluir el 1. Excluir, ya no escribir el 1. Sí, ¿O es necesario? No, si te están preguntando, sí, para justificar el resultado, ¿no? Porque es la definición, simplemente estamos aplicando la definición y la propiedad como consecuencia de esa definición. Entonces es siempre preferible escribir hasta el final porque estás justificando que estás aplicando la definición o la propiedad de la definición, ¿no? No es necesario, evidentemente, no es necesario por si acaso, ¿no? Si tú quieres calcular para fines prácticos, no, hagas una máquina, escribes factorial de 5 y ya tienes el resultado en tu máquina. Tienen la máquina, ¿no? A ver, verifiquen su máquina, aprovecharemos para utilizar la máquina. Porque ahora ya se utiliza la máquina, antes no había máquina y era difícil conseguir obtener un resultado fácilmente, pero ahora ya tenemos la máquina. Entonces podemos calcular
con máquina. ¿Cuánto es factorial de 5? Busquen ahí en su máquina. ¿Tiene su máquina? Busquen máquina, busquen su máquina. Voy a procurar ver si mi máquina tiene factorial. Sí tiene la función factorial. Creo que todas las máquinas que se consideran científicas tienen esa función, la función factorial. A ver, utilice la función factorial. Y dicen, ¿qué podemos hacer si, digamos, nos dan, digamos, función factorial de 120 Hagas tu máquina y calculas. con máquina nomás? A pulso tendría que hacer 120 por 119 por 118 por 117 por 116 hasta llegar al 1. Si quieres, Ay, largo va a ser, ¿no? claro, son 121 14. O 120 14. ¿Y hay alguna propiedad que la aporte? No, la máquina es la única que puede cortar. A no ser que sepas cuánto vale factorial de 119 para aplicar esta definición, la definición original. ¿Han utilizado? ¿Quién ha utilizado? ¿Qué quiero que me digan si usando la máquina factorial de 5 o de 5, ¿sí? Para verificar? Alguien tiene que haber por lo menos alguna persona que sepa usar la función, ¿no? Las funciones de su máquina. Y ustedes tienen que aprender, los que no saben. Seguro que tiene máquina. Estoy sin calculadora, Alicia. Ya, porque alguien que tenga calculador. Yo le hice. Ya, ¿has calculado? Sí, en eso estoy. Ya. Has encontrado el signo de admiración, ¿no? Sí. Ya. Si has encontrado eso, entonces usa eso para calcular. Entonces tienes que escribir 5. Ya está, licenciado. Sí, sale. ¿Cuánto? 120. 120. Entonces puedes calcular factorial de 120 y así le respondemos a tu compañero. Ya, un momentito. Me sale error, dicen. Es demasiado grande, ¿no? No alcanza Sí. la máquina, no alcanza la máquina. Es muy grande, por eso la salida. Sí, es por eso. A la PC lo calcula como 6.689503E más 198. Ya es una máquina ya más con mayor capacidad. Sí, puede ser así, es una forma de expresar aproximadamente, porque exactamente como es un número natural, tendría que ser exactamente. Ese es un número aproximado. Cuando aparece el E, es un número indeterminado. Bueno. Es una aproximación, ¿no? Pero es demasiado grande, pues, factorial de 120. Pero puedes calcular factorial de 10.
A ver, calculen factorial de 10. Yo creo que alcanza. Sí, licenciado. 36, 36, 28, 800. Ya, 3.628.800. exacto. Ya, sí, está bien. ¿No? Esto ya saben manejar. Esto ya tienen máquina, ya pueden calcular. ¿No? Ya, y saben que de un número muy grandes, la máquina no siempre llega a calcular, ¿no? Por la falta de capacidad de espacio. ¿No? Vamos a definir ahora el número combinatorio. Y después vamos a ver una aplicación que es una aplicación al binomio de Newton, a la potencia de un binomio. Se llama número combinatorio de n en r. N representa un número entero positivo, es decir, entero no negativo. R también representa un número entero no negativo y que se escribe de esta manera, entre paréntesis. En el libro dice al número superior, o sea, a n, se llama numerador, y al de abajo, al número inferior, se llama denominador. Podemos llamarle aquí así, de esa manera, ¿no? Pero también se puede llamar número superior n e inferior e, ¿no? Si ustedes quieren, identifiquen también como dice el libro, ¿no? Numerador, denominador. El superior numerador, el inferior denominador. Y este símbolo que está entre paréntesis y así, con una sola columna de dos elementos, de dos números, se llama número combinatorio. Y se define de esta manera, es la definición. Esto que está resaltado aquí. Combinatorio de n en r es igual a esta fracción. Esta es una fracción donde el numerador es factorial de n. Ya sabemos qué significa factorial, cómo se calcula factorial. Sobre factorial de r, multiplicado por el factorial del superior menos el inferior. Restamos del superior, le restamos el inferior y hallamos factorial de ese número. Con la condición de que el numerador, o sea, el número superior, sea siempre mayor y a lo sumo igual a r. O bien, si quieren, r debe ser menor o igual que el número superior. Así como en este ejemplo. Aquí tengo combinatorio de 7 en 3. El superior es mayor que 3, en este caso particular. No puede ser al revés. 3 en 7 no existe, ¿no? Porque el numerador tiene que ser mayor que el inferior, el que está como numerador, y tiene que ser superior o igual, a lo sumo igual. Podría ser, en este caso, podría ser 7 en 7, podría ser, ¿no? Pero no al revés. El número superior no puede ser menor que el inferior. Y esto está definido para números enteros no negativos. Eso quiere decir que son los enteros positivos, incluido el 0. Ejemplos. ¿Cómo calcularían este? A ver, calculen esto. Calcular el número combinatorio 7 en 3. A ver, calculen. Aplicando la definición. Eso, licenciado, es la fórmula, ¿verdad? Para resolver. Sí, es la fórmula por definición, ¿no? Por definición del número combinatorio, esta notación significa este cociente, ¿no? Factorial de n sobre factorial de r multiplicado por el denominador, multiplicado por el factorial de la diferencia entre el superior menos el inferior.
Apliquen esta definición para calcularse el combinatorio de 7 en 3. $210, licenciado. Ya. Sí, probablemente. ¿Cómo puedes calcular eso? Factorial de 7 sobre factorial de 3, 7 menos 3. 7 menos 3 es ¿cuánto? 4, ¿no? Sí, 4, y el factorial de 3 es 6. 6 por 4, 24. Y el factorial No tienes cuidado que te olvides. Ya falta 4 minutos más. Ya. Me vas a visitar, va a quedar cierta de. Ya, mami, no vas a casar el Juancho y yo nomás, ¿no ves? ¿Quieres que viera a la mamá? Va a querer tirar. Ah, ya te creo. No. Listo. Dicen, estaba mal lo que dijo el compañero, ¿no ve? Porque no ha calculado el factorial de 3 ni de 4. Directamente lo han multiplicado 3 por 4. 13, 6, bro. Y de 4 es 120. Sí, de 4, de 6, de factorial de 3 es 6, ¿no? 3 por 2. ¿Eh? Sí, y de 4, factorial de 4 es 4 por 3, no, es 4 por 6. 24. 24. Y el factor de arriba es 5040. Ya, y el cociente 210. 210. 210. Y aquí está 35, ¿no? A ver. ¿Están seguros de que el 210? Debe ser divisible, No. licenciado. Debe ser No, divisible. me he equivocado, licenciado. Ahorita que me estoy viendo biencita, ese factorial de 4, tienes razón. No he calculado ahorita el factorial de 4. Estoy viendo ese simbolito, se ha perdido en mi vista. Ya. Ahí arriba tenemos, pero le dicen cuánto vale el factorial de 4. Sí, sí. ¿Dónde está arriba, no? ¿Cuánto es el factorial de 4? Es factorial 24. Ahora el resultado final es el que quiero. 35. 7
combinatorio min 3, 35. Ese es el resultado, ¿no? Sí, licenciado. Dice un favor, ¿puede dar un pequeño repaso? Es que no, o sea, para los que no lograron ingresar en la anterior clase, o sea, la anterior vez. Esta definición combinatoria de n en r, se define de esta manera, les he dicho, que es factorial de n sobre factorial de r por factorial de n menos r, ¿no? Con n mayor o igual que r y n son números enteros. En este caso, para calcular el combinatorio de 7 en 3, tengo que ver si verifica estas condiciones. Primero, que el número inferior y el número superior sean números enteros no negativos. Verifica con esto. ¿Verifica esto? Se verifica. Este combinatorio de orden de 7 en 3 verifica con estas dos condiciones. Sí, licenciado. Ya, son elementos no negativos. El 7 es no negativo, el 3 es no negativo. Verifica. Ahora, la otra condición es que n tiene que ser mayor que r, es decir, el número superior tiene que ser mayor que r. El n es superior y r es Mayor o igual. Mayor o igual. En este caso, verifica con esta condición. El 7 es mayor o igual que 3, ¿es verdad eso? Sí, sí, licenciado. Sí, es verdad. Entonces verifica con esta condición. Por tanto, yo puedo aplicar la definición del número combinatorio, que es esta, puedo escribir así, es igual a factorial del numerador, en este caso factorial de 7, sobre factorial del denominador, que en este caso es 3, y escribo 3, por, aquí la fórmula dice, factorial de n menos r, o sea, del superior menos el inferior. En este caso el superior es 7 y el inferior es 3. 7 menos 3 es 4. 4 factorial. Entonces he aplicado esta definición para obtener la primera igualdad. 7, combinatorio de 7 en 3 es igual a factorial de 7 sobre factorial de 3 por factorial de 4. Calculando esto, ya sea con ayuda de una máquina o simplificando, me sale 35. O sea, simplificándolo, dice, o sea, ¿cómo puede Claro. salir el resultado de 35? Cuando digo simplificar, se sobreentiende que has calculado esto, ¿no? No estoy saltando ahí un paso. Significa que tengo que han escrito para calcular esto, han escrito 7 por 6 por 5 Por 4, por 4 por por 3. 3 por 2 por 1 sobre 3 factorial significa que han escrito 3 por 2 por 1. Por, este por he de escribir de esta manera, por en este punto. 4 factorial. 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. Si ustedes se fijan, estos 4, 3, 2, 1, puedo simplificar con el 4, 3, 2, 1, ¿no es cierto? El 4 con el 4, 3 con 3, 2 con 2, 1. Y, bueno, 1 con 1, pero ya sabemos que es 1. Entonces simplifica todo esto.
¿no? Todos los 4 por 3 por 2 por 1 simplifico por 4 por 3 por 2 por 1 y me queda aquí. Aquí tengo 3 por 2 es 6, simplifico con el 6 y me queda 7 por 5, 35. ¿No? A eso se llama simplificar. Estoy escribiendo el resultado simplificado. Ah, ya. Entonces, cuando hay ese tipo, o sea, interrogativo siempre va a ir hacia abajo, ¿no? Factorial de un número, cuando es... Sí, o sea, como está con esa tipo afirma, o sea, como ese signo, o sea, que están 7 y va bajando 6, Claro, 5, eso se 4, llama 3. este símbolo, no te olvides, se llama factorial de 7. Factorial de 7 ¿Factorial de qué? Perdón, dice. Factorial de 7. Es factorial del número 7. Factorial del número 7 es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Por definición, ya hemos dicho aquí está la definición. Es n por n. Factorial de n es n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar al 3, al 2 y al 1. Hasta llegar al 1. Por ejemplo, aquí, factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Igual, y se multiplica 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24. Factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4 es 20 por 3, 60 por 2, 120 por 1, 120. ¿No? Ah, ya. Eso significa el factorial de número. Aquí hay una notita usando una máquina de calcular. Creo que ya hemos hecho ahora. Ya hemos usado hace rato, ¿no? Máquina, alguien usado, me dijo que usó la máquina para calcular el factorial de un número. Sí, ¿no? Entonces, la máquina, aquí hay una notita donde dice que el factorial de un número se puede calcular utilizando una máquina. En lugar de en la máquina, esto hemos visto, ¿no es cierto? Factorial de n. Han visto la función factorial. Sí. Ya. Ahora, el número combinatorio también puede calcular. En lugar de escribir así, también se puede escribir así. Esto se lee combinatorio de n en r. Esta notación también significa exactamente lo mismo. Es combinatorio de n en r. Se llama número combinatorio. Eso hay en la calculadora, licenciado. Ahí está, ahí está la función. Busca en tu máquina de calcular, busca en la máquina de calcular el combinatorio de n en r, así como está escrito. Generalmente viene así escrito. Y si no me equivoco, en todas las máquinas está por encima de la operación de división. En rojito, en otro color. Sí, licenciado, se puede sacar directo. Entonces, a ver, calcula combinatorio de 7 en 3. Sale 35. Ya, entonces se puede calcular, ¿no? Se puede utilizar la máquina calculadora para calcular especialmente en números grandes. Aunque hemos visto que para demasiados grandes tampoco la máquina puede o no tiene capacidad para mostrar todo. Una aplicación de los números combinatorios se da en el desarrollo del binomio de Newton. ¿Se acuerdan del binomio de Newton? ¿Qué es el binomio de Newton?
¿Con qué nombre también conocen el binomio de Newton? Es el binomio de Newton. Está. ¿Solo eso? ¿Qué es O? Le he dicho que solamente habían tenido por favor, una ligera discusión, que emitir una luz que va a cambiar, que ya no va a ser la misma. Apaguen su audio, si tienen que hablar. Una expresión de esta forma, A más B. A es un término que se llama primer término y B segundo término, y es la suma de dos términos. A la suma de dos términos se conoce con el nombre de binomio. Entonces aquí tengo un binomio, y elevado a la potencia n. A una expresión de esta forma se conoce con el nombre de binomio de Newton, o simplemente potencia de un binomio. Y en forma desarrollada se puede escribir así. Se aplica a los números combinatorios. Es combinatorio de n en 0. Después solamente los coeficientes se tratará en este momento. El coeficiente del primer término es combinatorio de n en 0. El coeficiente del segundo término es combinatorio de n en 1. El coeficiente del tercer término es combinatorio de n en 2. ¿Cuál sería el coeficiente del cuarto término? 2 en 3. N en 3. No, a ver, otra vez es repetir. El primer término, su coeficiente del primer término, n en 0. Aquí es n, no conocemos el valor de n, ni de A ni de B. Este es un esquema, es un esquema, es un formato de esquema, ¿no? Donde n es una indeterminada, A es indeterminado, B es indeterminado, ¿no? No están determinados, pero representan números, eso sí. Ahora, el coeficiente de este primer término es este número combinatorio. El coeficiente del segundo término es este número combinatorio. El coeficiente del tercer término es este número combinatorio. El coeficiente del cuarto término ha de ser un número combinatorio. Y así sucesivamente, todos los coeficientes han de ser números combinatorios. Del último término, esto es importante, del último término tiene que ser combinatorio de n en n. Porque si es el coeficiente, ¿no? A ver, veamos. Cuando les dije, a ver, vean aquí, combinatorio de n en 0 es el coeficiente del primero, combinatorio de n1 en 1 es el coeficiente del segundo, combinatorio de n en 2 es el coeficiente del tercero. ¿Cuál sería el coeficiente del cuarto término? 3. N. ¿Cómo? N3. N en 3. Y luego diría el A. Era n menos 3 y b. Sí. No solamente los coeficientes. Lo que quiero es que primero identifiquemos a los coeficientes, ¿no? Es la clave, son los coeficientes. La clave de este esquema. El siguiente de n en 3 después se vería N en 4. Después N en 5. Y así sucesivamente hasta n en n. En n. ¿Podría ser n en n más 1? No, porque ya no sería igual. Porque ya no cumpliría la segunda condición. El número mayor, el número superior, tiene que ser mayor que el inferior, dice. Y si yo escribo el inferior n más 1, arriba n y abajo n más 1, sería que el denominador ya sería mayor que el numerador. O sea, el número inferior sería mayor que el superior y ya no está definido para ese tipo de números, ¿no? Entonces, lo máximo tiene que ser hasta n. Bien, entonces no se olviden, los coeficientes van así. Empieza con el 0, después el 1, el 2, 3, me refiero a los números inferiores, ¿no? El número inferior va recorriendo 0, 1, 2, 3, 4, hasta n. Y el superior se mantiene. Ahora, ¿cómo se escriben los términos?
El primer término, o sea, en este primer término, el coeficiente es combinatorio de n en 0. Por el primer término de esta es esta A, lo que está escrito aquí. Puede ser así de simple o puede ser complejo, no importa cómo esté escrito aquí. Pero es esa misma expresión, escribo aquí, elevado a n menos 0 sería. Se resta del superior, le resto del inferior. N menos 0, ¿cuánto es? 0. No. N menos 0. No. N menos 0 N. Entonces es el exponente. Escribimos ese exponente. N. Y el exponente, escribimos después el segundo término, multiplicado por el segundo término, que es B. Esta B se escribe aquí. Por B. Elevado a este número, al número inferior. En este caso es el 0. Entonces, de modo que la suma de estos dos exponentes ha de ser siempre igual al exponente de la potencia. N más 0 es N. Lo mismo aquí. ¿Cómo obtengo en este otro? ¿Cómo obtengo el término después del coeficiente? ¿Cómo obtengo el término? Estos términos. La base es el primer término y el exponente es el superior menos el inferior, n menos 1, n menos 1, por b elevado a 1. Aquí no es necesario escribir el 1, ¿no? Pero como es un ejemplo, escribimos el 1. Sumado, a ver, sumen este exponente con este exponente, ¿cuánto está? N menos 1 más 1. Aquí es igual, n menos 1 más 1. La suma A n. Se reproduce el exponente, ¿no? Lo mismo aquí, sumen estos dos exponentes, n menos 2 más 2. ¿Cuál es n menos 2 más 2? También es n, ¿no? O sea, todos se ponen la suma del 0 con el 1, que es el último término. 0 y n es n. Entonces la suma de los exponentes de cada uno de los términos tiene que coincidir siempre con n. Aquí, de n en 2, ya hemos visto que es a elevado a n menos 2 por b elevado al cuadrado. El siguiente, ¿cómo sería? El cuarto término, combinatorio de cuánto en cuánto. Si tuviera que escribir un término más aquí. N3. N3, combinatorio de N3 multiplicado por A elevado a cuánto. Multiplicado por A, N menos 3. Ya. B, B3. B3, así. Y así sucesivamente. Aplicamos, ustedes conocen este binomio. A más B elevado al cuadrado. Conocen de memoria esto. Un binomio al cuadrado, ¿no? Cuadrado de un binomio, sí. ¿Y a qué es de memoria? Nos enseñan en el colegio así, ¿no? De memoria. Nos dicen que es igual al cuadrado del primero, aquí está. Es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Más el cuadrado, en este caso es así, ¿no? Así. Y esto, cuando se tiene esto, sí, por factorización, la operación inversa es la factorización. La operación inversa de la potenciación, en este caso, es esta, ¿no? Y de la potenciación es la factorización, en este caso, ¿no? Con el nombre de factorización conocemos. Esto podemos escribir en forma factorizada de esta manera, como A más B por A más B, ¿no? Eso significa esto. Por eso se dice esto expresado en forma factorizada es A más B elevado al cuadrado.
¿Qué tal era? Ahora, bueno, eso hemos hallado, hemos dicho que es igual a esto porque hemos visto eso en colegio. Pero, ¿qué pasa si queremos utilizar esta definición? Desarrollo de un binomio. Esta definición. Quiero aplicar esta definición. No les dije el problema que he tenido, ¿no? De todos años. Sería combinatorio de 2 en combinatorio el exponente en 0, los coeficientes, ¿no? Le voy a decir a Denis. Por favor, tengan cuidado al hablar en casa. Estamos escuchando todos. Apaguen su micrófono para hablar en casa, ¿no? Y enciendan para comunicarse con sus compañeros. Desarrollando esto, aplicando esto, sería así, ¿no? Combinatorio de 2 en 0, los coeficientes solamente. Combinatorio de 2 en 0, combinatorio de 2 en 1, combinatorio de 2 en 2 y no hay más. Ahora, sería los términos. Se escribe el primer término es A elevado a 2 menos 0 es 2. B elevado a este número. Sumados estos dos exponentes tienen que darme el 2. El siguiente sería 2 en 1, entonces aquí escribo A como primer factor, después del número combinatorio sería el 2, ¿sí? A elevado a 2 menos 1. Sí, sí. Perdón por la pregunta, pero los exponentes se están sumando, ¿verdad? Para verificar simplemente, para verificar se suma, ¿no? 2 más 0 es 2, 1 más 1, 2, 0 más 2, 2. Solamente para verificar esto, ¿no? Pero aquí, ¿cómo se calcula cómo se calcula el exponente de A? Se escribe 2 menos 1, el superior menos el inferior, y se escribe 1. Y el B, y se escribe este 1, el inferior, se escribe como exponente. Lo mismo. Y luego se suma para... para verificar que es... Para verificar se suma. Sí, para verificar 1 más 1 tiene que darle siempre 2, ¿no? Combinatorio de 2 en 2, lo mismo, el primer término es A, 2 menos 2, 0. Después se escribe el B y se escribe este 2. Al sumar, sigue siendo la suma igual al exponente. Ahora simplificamos. Combinatorio de 2 en 0, ¿a qué es igual? 1. 1. Por A elevado al cuadrado sería A cuadrado. 1 por A cuadrado sería 1. Y B elevado a 0. 1. 1. Entonces el resultado sería A cuadrado, simplemente simplificando. Y ahí está A cuadrado. El segundo, combinatorio de 2 en 1. 2. 2. Por A elevado a 1, B elevado a 1 es lo mismo que A y B. Simplemente se escribe AB, se sobretienen los exponentes 1. Y aquí, combinatorio de 2 en 2. 1. 1. A elevado a 0, 1. 1. Por B elevado al cuadrado sería 1 por 1 por B cuadrado, B cuadrado. Y ya está. Dice, una pregunta. Lo que está en paréntesis, eso es de 2 en factorial de 0, 1, ¿verdad? Claro, es división. Sí, 12. No es división, ¿no? Es factorial, es combinatorio de 2 en ceros. ¿Y cómo se define? Factorial de 2 sobre factorial de 2 menos 0, que sería 2 por factorial de 0. Factorial de 0, por definición, ya hemos dicho que es igual a 1. Sí. Por definición, ¿no? Factorial de 0 es 1. Y me quedaría 2 sobre 2, que es 1. Simplificando.
Aquí lo mismo. Factorial de 2 sobre factorial de 1 por factorial de 2 menos 2 menos 1 sería 1. 1 factorial. Factorial de 1 es 1. Factorial de 1 es 1. 1 por 1, 1 en el denominador. Y el numerador sería 2. Por eso queda 2 sobre 1, que es 2. Y combinatorio de 2 en 2 ha de ser factorial de 2 sobre factorial de 0 por factorial de 2, ¿no? Y se simplifica y me queda b cuadrado. A elevado a 6 es 1. Solamente quedaría aquí b cuadrado. Si fuese menos, habría que escribir así. Si aquí fuese menos. Justicia de cuadrado. Entonces, esto puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Si tuviera esto, si tuviera a menos b elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tendría que escribir de esta forma y lo convertir en una suma. Y aplicamos la regla. Y aquí sería, en lugar de b, sería menos así, donde veamos b, escribimos menos. Ahí, menos b a la menos 1. Y aquí sería por menos b y elevado al cuadrado. Igual, y haciendo simplificaciones, les daría eso. Ustedes verifiquen esto, ¿no? Verifiquen este mismo ejercicio y van a ver que les da esto. Y eso sabían también de memoria. Cuando es menos, se escribe es igual al cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. La explicación de por qué es menos está aquí. Ustedes desarrollen esto y van a ver que el término central se convierte el negativo, se mantiene, en cambio nosotros el negativo elevado a en el negativo b todo elevado a 0 es igual a 1. Y aquí el negativo b todo elevado al cuadrado se convierte en positivo, porque sería menos b por menos b es más b. Entonces el signo se mantiene. Entonces, solamente se puede escribir por esta forma cuando es menos, ¿verdad? En esta forma resulta cuando es menos, sí se puede escribir así. Lo único que es escribirlo en forma con positivo, en vez de negativo, por definición, es por definición de diferencia, por si acaso, ¿no? La diferencia, por definición de diferencia, esto se escribe, es el primero más el opuesto del segundo. Esa es la definición de diferencia de números. Estoy aplicando la definición de diferencia de números y así lo he convertido en una suma. Y como mi fórmula es para una suma, entonces puedo aplicar ahora. Ahora sí puedo aplicar esta fórmula. No tenemos necesidad de escribir aquí para dar otra fórmula y decir cuando sea menos de aplicar esto. No es necesario eso. Es suficiente pensar en la definición, que esto si es menos puede escribir como positiva de esta manera. Y desarrollando llego al mismo resultado. Podría haber una regla que diga cuando hay menos aquí ha de ser más, menos alternado. Eso es posible que salga ese resultado, obtengan ese resultado. Lo mismo hacen aquí,
verifiquen ustedes porque ya se va a acabar, ya me van a, no se van a importar el tiempo, ya se está acabando. Entonces, lo mismo hacen con este ejercicio. ¿No? Desarrollen, vean, estudien y resuelvan este ejercicio, este ejemplo que tienen en el texto. En el texto les he indicado ya qué página, ¿no? ¿En qué página le dicen? En el texto está en la página, es combinatorio, desde 176. Desde la página 176 tienen que estudiar. ¿Hasta dónde le dicen? Por lo menos hasta donde dice, hasta la 196. Y tenemos que resolver algo de ahí. No. Ustedes van a estudiar. Lo vamos a reducir un poquito porque esto lo vamos a hacer más práctico. ¿No? Es cierto que se puede enfocar de esta manera hasta donde diga binomio de Newton. O sea, hasta la página 184. Desde la página 176 hasta la 184. Eso sí. Entonces tenemos que leer y comprender, ¿no? Y estudiar, sí. Ya dice. Entonces aquí tienen algunos ejercicios más. Desarrollar esta expresión. Lo mismo, pero está con signo menos. Yo ya hemos dicho que puedo escribirlo como convertirlo en positivo y escribir de esta manera. Entonces puedo escribir así, desarrollando. Los términos están aquí, estudien esto. Anótense, parece que no, en el texto no estoy viendo este ejercicio, este ejemplo. Ya está listo. ¿Y no lo puede subir, licenciado, el documento en PDF al Moodle? Debe estar subido, y seguramente debe subir. Sí, debe estar bien de subir, si no me equivoco. Voy a ver, pero de todos modos igual debe subir. Gracias, licenciado. Hasta luego. Nos vemos la próxima clase el martes, ¿no? Nos contactamos, volvemos a comunicar. Hasta luego, licenciado. Pues todo al grupo, ¿no, Licen? ¿Cómo? O sea, toda consulta que tengamos al grupo, ¿no? Ah, sí. Y dice, ¿no tiene auxiliar? Auxiliar, no anda, no. Dice, y el sitio que está mostrando ahora. ¿Qué pasa? El sitio que está mostrando ahora es que no entra la primera y... Vamos a avanzar la primera. Esto está en el libro. Todo esto no está tan igualito, pero está resumido esto. Se resumen del libro. ¿Cuál es la definición? La definición debe estar en la 100, que les dije, 176. Aquí en el libro, en lugar de Z, Z sub 0 más, está N sub 0. Quiere decir conjunto de números naturales incluido el 0, quiere decir, esa N sub 0 que está en el libro. Es lo mismo que esto, aquí he escrito enteros positivos, incluido el 0. Y los enteros positivos son los números naturales, incluido el 0. El 0 no se considera como un número natural, ¿no? Por eso, y lo de abajito lo hice como esos ejemplos, 0, eso, 1. Sí, factorial de 0, factorial de 1, factorial de 2, factorial de 3, factorial de 4. Esta es la definición. Factorial de n ha de ser igual a 1 si n es 0. Factorial de n ha de ser igual a 1 si n es igual a 1. O sea, cuando n sea 0 o sea 1, su valor ha de ser el valor de este factorial, ha de ser 1. ¿No? Y cuando sea mayor que 1, es decir, si fuera mayor que 1, por ejemplo, 2,
Entonces sería n por factorial de n menos 1. O sea, en este caso, si fuera 2 factorial sería igual a 2 por factorial de 2 menos 1 es 1, factorial de 1. Pero factorial de 1 ya hemos dicho que es igual a 1, aquí está calculado. Sí. Y 2 por 1 es 2. Factorial de 3 sería a 3 por factorial de 2. Factorial de 2 ya hemos calculado, aquí dice que es 2. Entonces ya 3 por 2, 6. El segundo como que va subiendo, ¿no, licencia? Sí. En estos ejemplos, ¿no? Factorial de 4 es 4 por factorial de 3, ¿no? 4 por factorial del siguiente. El siguiente en orden decreciente. Del 4, el siguiente en orden decreciente sería el 4 menos 1 sería 3, ¿no? En orden decreciente. Ya. Factorial. Y factorial de 3 ya hemos calculado, factorial de 3 es 6, entonces sería 4 por 6, 24. Y así sucesivamente. Factorial de 5, por ejemplo, sería 5 por factorial de 4. Factorial de 4 es 24. Por 5 sería 120. ¿No? Y así sucesivamente. Y lo de propiedad, lo de abajo es lo mismo, nomás no dice. O sea, solamente que el n lo está incluyendo n menos 1, menos 2, menos 3, 4. Sí, es una generalización de las propiedades. Es de la definición. Es una propiedad, pero ya es una generalización de la propiedad. Simplemente para calcular factorial de 4 se multiplica así, 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea, va decreciendo de 1 en 1 hasta llegar a 2. ¿No?